Buenas noches, queridos hermanos. Es un gozo poder compartir este tiempo con ustedes y poder encontrar una vez más a través de los medios que el Señor hoy nos permite utilizar para poder seguir comunicados, para poder seguir anunciando también la palabra del Señor. Quería hacerte una pregunta. ¿Has sentido miedo alguna vez? Recuerdo que cuando era niño hubo un tiempo que cada vez que me iba a dormir, entraba en mi pieza y lo primero que hacía era arrodillarme en el piso y agacharme para ver si había algo o alguien allí abajo, para luego entonces poder dormir bien. Todos hemos experimentado algún tipo de temor en diferentes ocasiones de nuestra vida. La sensación de temor depende de una compleja red cerebral. No importa si somos niños, si somos jóvenes o adultos, nuestro cerebro siempre llegará a crear algún miedo. Desde un miedo que puede ser ficticio, como por ejemplo el miedo a la oscuridad, a los fantasmas, a que te tiren de los pies desde abajo de tu cama, o a levantarte de noche para ir al baño, miedo a los ruidos nocturnos, a las tormentas, a los payasos. Recuerdo que cuando era niño también le tenía miedo a los payasos. Miedo a quizás que tu jefe te diga tenemos que hablar, o bien puede tratarse de un miedo real, como por ejemplo el miedo por haber perdido un empleo, miedo a la inflación, miedo a los exámenes, miedo al fracaso, miedo a quedarte solo, miedo a la muerte, miedo a la guerra, a las alturas, a los ladrones, al divorcio o a contraer alguna enfermedad. Creo que este tiempo que nos toca vivir a nivel mundial se ha convertido en una plataforma ideal para generar miedo e incertidumbre. Para muchos ha sido un semillero de miedos y quizás miedos reales realmente. Algunos tienen miedo a contagiarse, miedo al encierro, miedo a perder el trabajo, miedo quizás a caer en un pozo depresivo, miedo a la economía, a no saber qué traerá el futuro o cuánto tiempo más durará este tiempo de cuarentena. Pero, ¿qué es realmente el miedo? El miedo es una emoción caracterizada por una intensa sensación desagradable. El miedo está íntimamente relacionado con la ansiedad, son primos hermanos. Ese intento de querer controlar el mañana y para que lo que ocurra no vaya a salirse de control, algo que humanamente nadie puede hacer. El miedo es una respuesta natural que activa nuestro cerebro ante una posible amenaza, ya sea real o ficticia. Esta reacción origina cambios en nuestro ser, de manera en nuestra fisiología, en nuestros pensamientos, incluso en nuestra conducta. El miedo produce una serie de efectos nocivos que dañan nuestra vida. Quisiera que pensemos en algunos de estos efectos y que a la luz de la palabra a la luz de la palabra de Dios, podamos descubrir estrategias para vencer y poder sacar afuera de nuestra vida cualquier miedo que se quiera alojar. La propuesta es que el miedo no se quede en casa. Escucha la siguiente declaración. Cada uno de nosotros puede enfrentar y vencer los efectos nocivos del miedo que el miedo produce en nuestra vida si usamos las estrategias correctas. Hace unos días, en mi tiempo devocional, me encontré con un puñado de hombres quedándose en casa, no por obligación, sino por causa de estar experimentando esta intensa sensación tan desagradable en las calles como lo es el miedo. Ellos se sentían amenazados por el peligro inminente que acechaba en las calles de su ciudad. Todos los ojos estaban sobre ellos y el peligro de muerte acechaba a la vuelta de la esquina. Aquel no era un domingo cualquiera. La tumba del maestro estaba vacía. La muerte no lo había podido retener. La resurrección era un hecho glorioso del que varios testigos oculares podían dar testimonio ese día. La noticia de la manifestación del Cristo resucitado había llegado a sus oídos, pero ya llegaba la noche y con ella se despertaban las dudas y el temor
para estos hombres. Acompáñenme a la lectura en la palabra de Dios en el Evangelio según San Juan, capítulo 20, versículo 19 al 23. Dice así la palabra del Señor. La noche de ese mismo día, el primero de la semana, los discípulos estaban reunidos a puerta cerrada en un lugar por miedo a los judíos. En eso llegó Jesús, se puso en medio y les dijo: «La paz sea con ustedes». Y mientras les decía esto, les mostró sus manos y su costado, y los discípulos se regocijaron al ver al Señor. Entonces Jesús les dijo una vez más: «La paz sea con ustedes. Así como el Padre me envió, también yo los envío a ustedes». Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: «Reciban el Espíritu Santo. A quienes ustedes perdonen los pecados, les serán perdonados, y a quienes no se lo perdonen, no les serán perdonados». A la luz de este acontecimiento registrado en la Biblia, podemos ver claramente algunos de los efectos nocivos que produce el miedo y las estrategias que el mismo Señor nos da para poder enfrentar y vencer nuestros temores. ¿Cuáles son algunos de los efectos nocivos que produce el miedo? ¿Cómo vencerlo? En primer lugar, aquí encontramos que uno de los efectos que produce el miedo es que el miedo encierra. Dice el versículo 19, los discípulos estaban reunidos a puerta cerrada en un lugar por miedo a los judíos. Aquel domingo en la noche, todos los discípulos estaban reunidos, excepto Tomás y Judas Iscariote. Tal vez en el aposento alto estaban reunidos, donde se habían encontrado las 3 últimas noches, o tal vez en casa de alguno de los discípulos. Lo que llama poderosamente la atención es el hecho de que las puertas estaban cerradas. Y la causa era porque tenían miedo, lo dice el texto. Miedo quizás a ser observados, criticados, burlados, perseguidos y a ser entregados por los judíos a las autoridades romanas. La noticia de que Cristo, su amado Maestro, había resucitado, había llegado a sus oídos. No sabemos si por boca de María Magdalena o las otras mujeres que fueron al sepulcro, a los cuales el Señor se le apareció, o de boca de algunos de los 2 discípulos que le vieron camino a Emaús. Pero ellos dudaron. Escucharon la noticia y dudaron. Estaban encerrados. Aquel no era un aislamiento social preventivo y obligatorio. Ellos estaban tras puertas cerradas por causa del miedo. A pesar de las circunstancias, podrían haber decidido creer y estar con la puerta abierta, cantando a viva voz salmos, cánticos espirituales y alabando a Dios por el milagro de la cruz, celebrando la tumba vacía o quizás corriendo por las calles, llevando la buena noticia de que Cristo había resucitado. Pero no, ellos estaban encerrados en secreto. La duda y la incredulidad habían entrado en sus corazones. Esto es uno de los efectos que produce el miedo. El miedo encierra, hace que nos encerremos en nosotros mismos, que nos aislemos para estar a salvo. El miedo abre la puerta a la duda y la incredulidad. Hace que no podamos ver más allá de lo que tenemos delante de nuestros ojos. Nos embota y distorsiona nuestra percepción del mundo real, ofusca nuestra mirada de lo que verdaderamente pasa a nuestro alrededor, de modo que no podemos ver las cosas con claridad. ¿Estás experimentando algún tipo de temor en este tiempo? Querido, no se te ocurra tomar ninguna decisión si tienes miedo. Puede ser trágico. ¿Son tus luchas a puertas cerradas? Una estrategia para vencerlo. No dejes que el temor gane. Elige creer y tener fe a pesar de las circunstancias adversas. Una cosa es estar encerrado y otra muy distinta es sentirse encerrado. Por eso cierra la puerta de tu vida a la duda y a la incredulidad. La fe, dice la palabra de Dios en Romanos 10:17, que la fe nace al oír el mensaje y el mensaje viene de la palabra de Cristo. Que no seas como los discípulos, que escucharon el mensaje y no creyeron, sino abre tu Biblia, descubre el mensaje, las palabras, las promesas que Dios tiene para tu vida y créelas de todo corazón
y podrás disipar el miedo. En segundo lugar, otra reacción que el miedo provoca y produce en nosotros es que el miedo estremece. El miedo nos hace estremecer, nos inquieta, hace que nuestro cuerpo se ponga en estado de alerta, tiemble, sude más de lo normal, que se nos erice la piel, que los músculos se contraigan y nuestras palpitaciones aumenten. Aquella oscura noche fue una noche de emociones encontradas entre los discípulos. Probablemente ellos se estremecieron de miedo y cuando la tensión seguía en aumento, en ese momento ocurrió algo inesperado por todos los que estaban allí presentes, reunidos. En eso, dice versículo 19, y luego en el 21 también vuelve a repetir, en eso llegó Jesús, se puso en medio y les dijo, la paz sea con ustedes. Y en el 21 vuelve a decirle, la paz sea con ustedes. Un acento que quiere remarcar algo. ¡Qué gloriosa aparición! Aunque la puerta permaneció cerrada, el Señor milagrosamente se apareció en medio de ellos. No era un espíritu, no era un fantasma, tampoco era una visión. Era el mismo Jesús, en persona, en carne y hueso, el que les decía precisamente las palabras que ellos tanto necesitaban escuchar. No se inquieten por nada, tengan paz. Qué palabras de ánimo tan oportunas. El Señor estaba en medio de ellos cuando más lo necesitaban. No estaban solos en medio de la adversidad y la incertidumbre que reinaba en su entorno. Las palabras hebreas, shalom, paz a ustedes, ya no era un saludo tradicional judío. Ahora tenía un nuevo sentido, porque Cristo había conseguido la paz mediante su sangre derramada en la cruz. Y esta verdad también, querido, es para cada uno de nosotros, para cada uno de los que hemos creído, hemos puesto nuestra fe en la obra de Cristo en la cruz. Romanos 5:1 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Querido, ¿estás disfrutando de esta paz? ¿Puedes decir que tienes paz para con Dios? ¿Porque has creído en la obra de Cristo? Si aún no lo has hecho, hoy puede ser ese día. Deposita tu fe en Jesús, aquel que murió para salvarte y para darte paz. Querido hermano, estás atravesando por circunstancias que te estremecen al punto de perder la paz en tu corazón, quizás la paz en tu hogar, en tu trabajo. Una estrategia para vencerlo. Cuando el temor te quiebre, te quiere robar la paz. Mira al Señor en medio de ti y escucha su voz ofreciéndote su paz. No permitas que las circunstancias te amedrenten. No te preocupes. No trates de adelantarte, sino ocúpate en llevar tus temores en las manos de aquel que te ofrece su inconfundible paz. Escucha la voz del Señor que te susurra al oído y te dice, la paz te dejo, mi paz te doy. Yo no la doy como el mundo la da. No dejes que tu corazón se estremezca y tenga miedo. Sigamos el consejo de Pablo que le da a los filipenses en capítulo 4 de su carta, versículos 6 al 8. No se inquieten por nada, más bien en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y pensamientos en Cristo Jesús. ¿Cuántas veces nos ha pasado y hemos experimentado que en momentos de temor, de incertidumbre, acudimos al Señor en oración, le buscamos, estamos en su presencia y su paz nos inunda? Y ya no estamos más intranquilos, disfrutamos de su paz. El miedo no solamente que encierra, estremece, sino que otro efecto que produce el miedo es que entristece. El miedo entristece, aflige. El camino del miedo es un camino descendente, cuesta abajo. Puede llevarnos a no solamente perder la paz,
sino experimentar la más amarga sensación de impotencia por no saber qué hacer. Nos conduce a la aflicción y hace que nuestro corazón se inunde de tristeza. El miedo puede conseguir que perdamos el gozo, y es precisamente lo que nuestro enemigo quiere conseguir. Recuerdo a mi mamá que experimentó alguno de estos miedos, que la llevaron a caer en un pozo depresivo. Y soy testigo de cuánta tristeza llenaba su corazón. Años y años, cargando y luchando con miedos y temores, sufriendo a causa del temor. El miedo en los discípulos había traído tristeza en sus corazones. Tal vez pensaban en las veces que había fallado el maestro, cómo lo abandonaron dándole la espalda en el momento más crucial de su vida. Pensaban quizás en la ausencia del Señor, en tantos momentos vividos, y cuándo volverían a verlo. Por esta razón el Señor no solamente que les infundió paz, sino que les mostró sus manos y su costado, y los discípulos se regocijaron al ver al Señor. Versículo 20. No solo que sus corazones se llenaron de paz con la gloriosa presencia de su amado Salvador, sino que al ver la marca de los clavos en sus manos, pruebas inconfundibles del Cristo vivo y la cicatriz del costado abierto, se llenaron de gozo. El gozo de saber que ya eran salvos de toda condenación y del terror eterno. Seguramente recordaron la promesa que hacía unos días atrás el Señor le había dado. También ustedes ahora están tristes, el Señor les había dicho, pero yo les volveré a ver y su corazón se alegrará y nadie les arrebatará su alegría. Juan 16:22. Este es el gozo de la salvación, queridos, que ningún creyente debe perder. Cuando el miedo quiere infundirnos tristeza, miremos las manos horadadas y el costado abierto de aquel que nos amó y dejó que el gozo del Señor sea. Y dejemos que el gozo realmente del Señor sea nuestra fuerza, nuestra fortaleza. Sigamos el consejo del apóstol Pablo, que en medio de la prisión escribiera la carta a los filipenses y les dijera a los hermanos: regocíjense en el Señor siempre. Y otra vez les digo, regocíjense siempre, no importa cuál sea la circunstancia por la que estén atravesando. Recobren el gozo del Señor. Querido hermano, ¿estás perdiendo el gozo en tu vida a causa del temor? Considera la siguiente estrategia. Si el temor intenta robarte el gozo, dirige tu mirada hacia la cruz y alégrate en aquel que soportó la vergüenza pensando en nosotros, el fruto de su aflicción y el gozo que le esperaba. Hebreos 12:2 dice: fijemos la mirada en Jesús, el autor y consumidor de la fe, quien por el gozo que le esperaba soportó la cruz, menospreciando la vergüenza que eso significaba, y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. Por último, queridos hermanos, quiero que pensemos en el cuarto efecto que produce el miedo en nuestras vidas. El miedo no solamente encierra, el miedo no solamente entristece, estremece, sino que también el miedo estanca. Otro efecto que produce el miedo en nuestras vidas. Nos estanca, en el sentido que nos paraliza, nos deja inmóviles, controla nuestra voluntad y no nos permite avanzar. Las instrucciones que el Señor les había dado a sus discípulos fueron claras. La gran comisión había sido entregada. Allí en Mateo 28, 16 al 20, prediquen, vayan y prediquen el Evangelio a todas las naciones. Pero ellos estaban en cuarentena voluntaria. A pesar de que habían escuchado las buenas noticias, en lugar de estar predicando el Evangelio a toda criatura, estaban estancados por miedo. Por eso el Señor, en otras palabras, le está diciendo: muchachos, ¿qué hacen aquí? ¿Se olvidaron del encargo que les di? No hay reproches en las palabras del Señor. Solo les recuerda la misión que esperaba que cumplieran. Jesús les dijo: así como el Padre me envió, también yo los envío a ustedes. Versículo 21. ¿Cuántos proyectos estancados? ¿Cuántos sueños truncados por causa de nuestros temores?
¿Tenés temor a lo que traerá el futuro? ¿Tenés miedo a que la espera se siga prolongando? ¿Estás cansado de esperar? ¿Te asusta la economía del país, de tu hogar? ¿Pensás cuándo podremos volver a vernos con nuestros seres queridos y reunirnos como iglesia y abrazarnos y alabar juntos al Señor y sentados juntos escuchando la palabra de Dios? No dejes que el temor te gane. Pensá en esta estrategia. Si no estás pudiendo avanzar por causa del temor, activa tu fe y cumplí la misión de anunciar el Evangelio a través de los medios que hoy el Señor te provee, como lo hizo Pablo. Pablo estaba en prisión y no se quedó estancado, aunque tenía que estar encerrado, usó los medios que tenía. No había internet, no había WhatsApp, no había Facebook, no había internet, pero sí había papel y pluma. Y lo utilizó y la palabra corrió. La palabra del Señor no está presa. Recordá lo que Pablo escribió cuando estaba confinado en una prisión oscura y fría en Roma. La palabra de Dios no está presa. Por eso, no dejes de dar testimonio de lo que Cristo hizo, para que otros también puedan recibir el perdón de sus pecados. Comparte la paz y el gozo para que otros también puedan tenerla. Porque no nos ha dado Dios espíritu de miedo, de temor, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor. Al contrario, participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Los discípulos lo hicieron y el Señor no solamente que los encomendó y les dijo salgan afuera, sino que les dio de su Espíritu Santo para que realizaran la tarea. El mismo Espíritu que el Señor nos ha dado y que está en nuestros corazones por la obra de Cristo. Queridos hermanos, tengamos presentes, queridos amigos, podemos enfrentar y vencer los efectos nocivos que el miedo produce en nuestra vida, si usamos las estrategias correctas. No dejes que el miedo te encierre, nublando tu percepción de la vida. No dejes que el miedo te estremezca, quitándote la paz. No permitas que te entristezca y te robe el gozo. No dejes que te estanques sin poder avanzar en el cumplimiento de la misión de anunciar el amor de Cristo demostrado en la cruz. Porque en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. No dejes que el miedo se quede en casa. Que Dios te bendiga.